perdonó. Gracias, Padre, por este día. Gracias por salvar nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias por extender tu gracia para cada uno de nosotros. Gracias. Esta tarde yo te pido que tú hagas una obra preciosa a cada uno de la gente que está escuchando. Trae, Señor, una luz, trae, Señor, un despertar, trae, Señor, un milagro, una vida nueva, transformada. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Este tiempo te consagramos a ti y Espíritu Santo toma el control. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, así es esta tarde maravillosa que les he prometido, una tarde especial, un regalo, un testimonio precioso de unos hermanos que tenemos aquí en la iglesia, que nos acompañan siempre, les amamos muchísimo, por eso va a ser bien especial este programa. Les quiero presentar a Antonio, a Mercedes, ellos son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros aquí en el servicio y ellos nos van a contar ellos cómo conocieron al Señor, para que nos cuenten ellos mismos, así de manera libre. Así que bienvenidos, Antonio, Mercedes, Hola, saludos. buenas tardes, Sonia. Es un placer, es un honor estar aquí y compartir contigo estos minutos. Y también una tremenda responsabilidad, porque, claro, estás en la radio, te está escuchando mucha gente, aunque algunos de la iglesia ya nos conocen, por lo que tú has dicho, porque servimos en ella, pero me gustaría, pues eso, contar un poquito de nuestra vida, de cómo llegamos nosotros al Señor, para que sirva de inspiración y que animen a otros que están ahí en medio de dos aguas que no saben tomar la decisión de si seguir o no seguir al Señor. Y nos gustaría pues que este pequeño testimonio les sirviera para que ellos tomaran esa decisión. Qué bueno, me encantan los testimonios porque es realmente donde uno puede decir, yo no he leído esto en un libro, no es la historia de nadie, es mi vivencia, es mi historia, es la revelación que tuvo el Señor conmigo y eso es lo que yo quiero que cuenten esta tarde, de cómo empezó. ¿Cuánto hace que ustedes conocen al Señor? Bueno, realmente conocer al Señor, como se dice cuando tú entras a ser partícipe o miembro de una iglesia evangélica, hace 7 años más o menos, pero yo desde muy pequeñito siempre he tenido esa necesidad, ese no sé cómo llamarlo, interior, de que sé que había alguien que me seguía, que me acompañaba en todos los momentos de mi vida, tanto felices como tristes, pero que realmente no sabíamos quién era él. Mi esposa tardó un poquito más que yo en conocer al Señor y fue, como tú has dicho, a través de la radio, a través de Radio Dynamis, cómo nosotros tomamos la decisión, cómo nosotros conocimos realmente al Señor. Fue un camino un poquito, no sé cómo decirlo, fue muy bonito. Al final te das cuenta de que ha sido todo precioso, pero siempre había muchos obstáculos porque nosotros venimos de una cultura totalmente diferente y dentro de esa cultura hay una tradición muy arraigada y luego está el qué dirán. Eso era un peso muy grande en nuestras vidas, el qué dirán, hasta que rompimos esa barrera. ¿Ustedes son aquí de España, nacieron aquí, en dónde? Sí, nosotros somos los dos madrileños. Mercedes del barrio de Chamberí, o sea, es castiza totalmente. Sí. Y yo nací en el Clínico, también muy cerquita, o sea, somos de aquí, aunque toda nuestra vida la hemos realizado en Torrejón de Ardoz. Pasa que parte siempre de la base de que el Señor le llega a cada persona de una manera diferente. Por eso me gusta tanto escuchar los testimonios de la gente y ver cómo lo hace. Para mí es una forma en que le conozco, de conocerle y de saber cómo llega a cada uno. Él, por ejemplo, era una familia unida, muy tradicional en el catolicismo, de ir a misa como es aquí en España, el Domingo de Ramos, y las bodas, y procesiones y cosas así, ¿no?
Sin embargo, mi familia siempre ha sido muy ateos y yo parto de la base de que vengo de una familia disfuncional donde soy la quinta de 8 hermanos. Mis padres, bueno, siempre han llevado vidas separadas, pero digamos que hubiera sido siempre mejor que mi padre no hubiera estado en casa, pero estaba. Entonces, él siempre ha tenido esa necesidad de conocer al Señor porque él siempre ha sentido su presencia. Y él, digamos que se ha sentido siempre lleno de ese amor. Por eso, Antonio, yo lo que más me llamó la atención cuando le conocí siempre era esa capacidad de dar amor que tiene. Sin embargo, la vida que yo llevaba pues me había hecho todo lo contrario, y es el rechazo a cualquier acercamiento de las personas, la desconfianza y un vacío muy grande siempre. Yo siempre he sentido que algo me faltaba, que no me llenaba. Entonces mi búsqueda siempre ha sido el llenar ese espacio y el saber que había algo para mí, pero que todavía no lo había encontrado, pero no sabía lo que era. Ni cómo buscarlo. Ni cómo buscarlo. Entonces te sientes perdida, y yo, en el momento en el que el Señor llegó a mí, yo creo que cuanto más tiempo tú pasas alejado de su palabra, porque él leía la Biblia. En mi casa, desde que nos casamos, siempre había una Biblia chiquitita en el baño. Yo recuerdo que la intentaba leer muchas veces, pero digo, esto no quiero entiendo. Digo, no sé cómo puedo leer esto. Pero yo siempre he estado en otro punto, ¿sabes? Y cuanto más tiempo pasas alejado de esa palabra, porque él la leía y él, aunque tú no lo entiendas muy bien, el Señor hacía la obra en él. Yo me sentía como cuando estás en caída libre. Cada día que pasaba me gustaba menos a mí misma. Las cosas, lo que yo me iba convirtiendo cada vez me gustaba menos. Y yo intentaba cambiar, intentaba frenar y era imposible. Yo me sentía en caída libre. Me iba, no sé, y veía que lo que yo estaba haciendo, aparte de hacerme daño a mí misma, estaba haciendo daño a la gente alrededor y me estaba alejando de las personas. Y en ese punto fue cuando empezamos con el camino del Señor, que fue a través de Antonio. ¿Y cómo fue eso, Antonio? Bueno, pues yo desde siempre he intentado buscar al Señor, como te he dicho, de alguna manera. En la Iglesia Católica yo sé que hay sacerdotes estupendos y gente muy, muy buena que conoce al Señor verdaderamente, pero yo no recibí esa enseñanza, o yo no fui capaz de captarlo dentro de esa Iglesia Católica. Entonces yo buscaba y seguía buscando a través de otros canales, como era la radio. Entonces yo empecé escuchando una radio antes que Radio Dinamis, que era La Fuente de la Vida, y salía un pastor que se llamaba Virgilio Bagnoni, y tenía un programa muy bonito por la noche, y yo me quedaba dormido escuchando esas prédicas, y a mí eso me llamaba la atención muchísimo cómo se explicaba la palabra, cosa que en otro sitio no lo llegaba a recibir plenamente. Que, repito, soy consciente de que dentro de la Iglesia Católica existen esas enseñanzas y se dan y se reciben, pero yo en mi caso no lo encontré. Entonces busqué por otros canales, entonces encontré al Señor en las noches, orando sin saber orar, pidiéndole al Señor sin saber si Él estaba realmente escuchándome, y cada vez tenía más hambre de la palabra. Entonces, lo que decía Mercedes, cogía cualquier folleto, cogía la Biblia, una Biblia católica, que es igual, que es la misma Biblia que tenemos los evangélicos. Prácticamente todas las enseñanzas de Jesús están ahí, que es a lo que estamos llamados, a seguir a Jesús. Y buscando, desapareció también este pastor, desapareció de la radio, yo me quedé como un poco huérfano. Y entonces, en mi trabajo, un compañero mío de trabajo se convirtió a través de su mujer, que le evangelizó y le habló del Señor, y él cogió ese amor tan grande y trató de transmitirlo a los que éramos sus compañeros de trabajo. Y entonces yo empecé a investigar cada vez más, pero yo cuestionaba todo. A mí la idea que tenía yo del Evangelio y del evangelismo era como charlatanes. O sea, es lo que me habían enseñado a mí. Gente muy eufórica que te trataba de vender
cosas que para mí no eran reales, mucho grito, mucho salto. Siempre lo relacionamos con la iglesia a los que iban los gitanos, perdón. También los que venían de otro país, como Sudamérica, Centroamérica, vamos, Latinoamérica en general. Entonces, como he dicho al principio, había como una especie de cultura que rechazaba todo esto y me ponía como una pared para yo tomar la decisión. Pero el hambre por el Señor siempre lo tenía, siempre buscaba a través de cualquier canal. Y me pasé así como 5 o 6 años en los que yo no encontraba nada, me quedé como muerto de hambre, por decirlo así. Hasta que un día fíjate lo curioso que es una persona que se sentía el miedo al qué dirán, resulta que se mete árbitro de fútbol y los árbitros de fútbol tienen que soportar todos los domingos. Todos los insultos y el qué dirán. Eso fue una cura de humildad para mí. También. Y para mi mujer, evidentemente, también. Evidentemente, incluso para mi madre, porque lamentaban en muchos de los partidos. Y bueno, pues en ese momento de que yo era árbitro, mi hijo estaba jugando al fútbol en un pueblecito cercano. Me quedé esperando, porque yo vivo como a 6-7 kilómetros de donde jugaba él, y para no dar 2 viajes me quedaba allí esperando. Y sintonicé Radio Dynamis. Y ahí fue cuando conocí al pastor Juan Cano, que tengo que confesar, y cuando escuché esto, pensaba que era un negrito con los pelos rizados. Y digo, este negrito qué bien habla. Cuando le conocí yo me partía de la risa. Era totalmente lo contrario. Un español que se había criado en Alemania, fíjate qué cosas. Sí. Pero a mí me encantaba porque transmitía una paz y un amor que era lo que yo había perdido en la otra radio. Y empecé a escucharlo y me fui enamorándome, pero fui enamorando no del pastor, me fui enamorando de la palabra, me fui enamorando del Señor, empecé a conocerlo, que es lo que me faltaba a mí cuando yo iba a la iglesia. En la iglesia sí se predica a Jesucristo, en la iglesia católica se predica también a la Virgen María. Hay una liturgia muy enraizada, pero yo realmente a la persona de Jesucristo no lo llegué a conocer ahí. Y aquí me estaba enamorando de él. Y así ya yo tomé la decisión de seguir a Jesucristo una noche escuchando la radio. Recuerdo que fue un jueves de luna llena, porque esos momentos como que no se olvidan. Y en el momento que el pastor también se emocionaba cuando estaba predicando la palabra y parecía que estaba llorando, yo también empecé a llorar y dije, Señor, yo te quiero seguir, tomo la decisión a partir de ahora de intentar conocerte. Y bueno, empecé a leer más asiduamente la palabra, siguiendo las instrucciones que nos daba el pastor por la radio. Empecé a orar, me empecé a levantar muy temprano. Claro, eso en mi familia, que solo me habían conocido católico, eso chocó de una manera que te puede contar Mercedes, mejor que yo, lo que ella vivió. ¿Cómo fue esa etapa, Mercedes? Yo creo que también él debió pasar en ese momento mal porque le llamábamos el curilla. El curilla. Sí, porque empezó a hablar mucho del Señor, continuamente estaba con versículos en la boca y hubo un cambio radical en él. No es un cambio de poquito a poco, sino un cambio radical. Entonces empezamos a verlo y como que nos asustó un poco, sí. Yo le veía que él se montaba en el coche y cuando lo dejaba iba a montar yo, qué casualidad, Dynamis puesto. Y yo en ese momento, yo había tenido acercamientos a la iglesia católica cuando mis hijos habían hecho la comunión. De hecho, poquitos años antes de esto, 2 o 3 años, hicimos la confirmación. Y nosotros íbamos a la iglesia católica y llegó un momento en que yo dije, Antonio, hasta aquí he llegado.
Digo, a mí esto que ocurre aquí de ahora para arriba, ahora para abajo, ahora te doy, no sé qué, digo, a mí eso no me parece el Señor. Digo, yo, olvídate de mí, no pienso sobre eso. Y entonces, cuando yo ya me alejé de ir, yo lo que me convertí es en todo lo contrario, una irónica, me reía de la gente que cría en todas esas cosas. Vamos, yo me convertí en una atea como Dios manda, en condiciones, una atea en condiciones. Entonces, una atea en condiciones, pues si me pilla todavía en otra época en que yo me hubiese acercado un poco más al Señor, pero yo ya había zanjado el tema. Me seguía encontrando mal, pero yo ya por ahí, digamos que intenté buscar eso que me faltaba ahí, como no lo encontré, pues zanjé. Y entonces yo en ese momento, irónico y tal, empecé a verle que la radio era mi puesta todo el día, que empezaba a leer la Biblia. Un día recuerdo que me dijo que le mirara algo en el móvil y veo que se estaba guasando con un pastor. Uy. Bueno, pero el día ya que se me cayó un mito fue el día que bajé. Bueno, nosotros tenemos 2 plantas en la casa y él se bajaba abajo a leer y entré sin avisar y me lo encontré de rodillas. Ese día casi me caigo de culo. Ahí ya dije, ya hay que tomar cartas en el asunto porque esto ya va grave. Me cogí a mis hijos y digo, hay que vigilar a tu padre, que yo creo que le están comiendo el coco. O bien es para sacarle el dinero o bien se quiere hacer cura. Digo, pero que esto ya no es nada normal. Y entonces yo creo que lo que hoy vivimos en mi casa, que yo esté con el Señor y estemos aquí sirviendo, es todo el resultado de las oraciones de Antonio. Bonito. Él en ningún momento nunca me ha presionado para nada. Él siempre me contaba cosas, me hacía versículos, pero lo hacía en oración, no estaba encima mía, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que para aquella época nos íbamos a correr todas las tardes. Ah, sí. Sí. Esos eran mis métodos. Y ahí eso era una encerrona, porque él se ponía en ese momento a predicarme y a contarme. Yo apretaba el paso, digo, a ver si salgo y se calla, pero no había manera de que se callara. ¿Cómo era? Cuéntenme esa parte. A ver, Antonio, ¿qué hacía? Yo como he dicho que era árbitro de fútbol, tenía que entrenar, evidentemente, y Mercedes también me acompañaba en esos paseos que eran carreras realmente. Entonces, como yo corría más que ella, ya no se podía escapar ahí. O sea, si ella intentaba correr para evitar eso, yo corría más que ella. Lo que hacía era, literalmente, yo por la mañana, cuando empiezo a encontrar al Señor, yo por la mañana tengo la posibilidad en mi trabajo de estar con los cascos puestos porque mi trabajo no me lo impide, y entonces escuchaba prédicas de todo tipo. Y entonces a mí hay un pastor que me encanta y que le sigo también desde hace muchos años, que es Dante Gebel, y entonces yo aprendía literalmente lo que era la prédica por las mañanas y que por la tarde se la predicaba a ella. Entonces, ella iba corriendo y digo, el Señor ha dicho esto, para acá, para allá. Y ella, pero déjame en paz. Y salía corriendo y corría más que yo y se adelantaba, pero yo corría y la adelantaba a ella. Y así hasta que llegaba exhausta y dice, mira, déjalo ya, vale. Y así un día tras otro, hasta que ella ya, fíjate lo que es... una de las cosas que me gustaría compartir, porque era uno de los miedos que yo tenía con la iglesia evangélica, el tema de la siembra, el tema de lo que es el diezmo, el tema de lo que es la ofrenda, que es totalmente diferente a lo que se conoce en la iglesia católica. Entonces, para mí todo esto al principio era como un timo, era como algo que te quieren sacar el dinero y yo no lo entendía y para mí eso era horrible. Entonces, sí es verdad que en Malaquías 3:10 ahí te viene cómo es la única manera de tú probar si Dios existe o no. Que dice, probadme en esto. Traer los diezmos al alfolí y si no, abro yo la ventana de los cielos y derramo sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es la única manera que dice probarme en esto. Entonces yo lo probé. Estamos hablando de Dante Gebel y esto en el año 2017 vino por primera vez Dante Gebel aquí a España, aquí a la iglesia Betel. Y entonces, como a mí me gustaba mucho, yo sembré una entrada. Yo compré 3 entradas, estaban 2 hermanas de la iglesia aquí, las 2 Isabel Bellido y Isabel Eras, me acuerdo perfectamente, y le dije, dame 3 entradas, una para mi mujer, una para mí, y otras la metes en un sobre y se la das al pastor Juan Cano para que la regale y se la dé a quien él crea conveniente. Y llegó el momento de ir a ver a Dante Gebel. Ese día se levantó una batalla que Mercedes no quería venir ni a tiros. No sé, yo
Me estuvo pasando prédicas suyas y yo la verdad, bueno, la primera la escuché un poco así de uña, pensando, digo, a ver, ¿qué es esto? Y yo esperaba pues, escuchar la típica prédica de la Iglesia Católica, aburrida y tal. Y me sorprendió muchísimo, no se lo quise decir a él, pero a mí me sorprendió muchísimo, porque eran todas esas dudas que tú tienes, que cómo aplicar todo lo que viene en la Biblia en el día al día, en la vida real. Entonces todo eso pues como que me empezó a llenar mucho, ¿no? Y justo, qué casualidad, el único pastor que yo escuchaba que me estaba gustando viene. Y yo decidí ir, primero un poco porque me empezó a gustar, pero segundo era para ver dónde se mete. Ajá, para seguir a ver, sí, la mujer tiene que controlar. A ver, fíjate, o le sacan el dinero o se me mete a cura. O sea, que yo iba ya a vigilarle. Pero ese día fue una batalla campal. Es que, no sé, se levantó ahí una resistencia en casa y me puse cabezón y tal, hasta que llegó un momento Antonio que dijo, se montó en el coche y dijo, me voy, si quieres te vienes y si no ahí te quedas. Y recuerdo que me monté con el coche en marcha ya. Digo, bueno, vamos a ver dónde se mete. Y la verdad, fuimos a la prédica. Yo en ese momento no seguía... Empecé a escuchar una cosa, pero yo seguía en mis 13 como atea y tal. Y entonces yo es que a día de hoy no sé explicar exactamente qué es lo que pasó. Qué es lo que pasó en ese momento, pero yo entré de una manera y salí siendo otra persona. Wow. Yo... era como lo que has estado toda tu vida buscando, lo has encontrado. Qué bonito. Yo me sentí tan llena ese día y desde ese momento empecé yo diciendo, digo, siento como si alguien estuviera conmigo continuamente, que es lo que él decía, que él sentía esa presencia continua. Yo sentí que ese día alguien se vino conmigo por primera vez. Y yo me sentí tan llena. Nunca me he sentido vivir con esa plenitud en ese momento. Fue una temporada que era como, no sabría explicarlo exactamente, era como o vivir y ver la vida a través de los ojos de otra persona, que en este caso sería el Espíritu Santo, o que él estaba aumentando todos esos sentimientos en mí como si fuese un catalizador. Y el caso que es que lloraba por todo, a todo el mundo lo quería, todo el mundo que había tenido problemas quería arreglarlo. Era una llenura yo no me he sentido tan llena ni tan feliz en mi vida. Entonces, yo creo que no hay nada en este mundo que me pueda hacer sentir lo que yo he sentido ahí con el Señor. Entonces, no hay nada tampoco en este mundo que pueda cambiar por ello. Entonces, mi búsqueda continua es siempre intentar estar en ese momento. Luego, está claro que después de ese momento tienes que tomar tus decisiones. Claro, tienes que dar pasos. Sí, tienes que dar pasos de fe. Y yo recuerdo que durante un tiempo, a pesar de esa plenitud que yo me sentía, siempre viene el enemigo con sus ideas y a ver si vas a mentir, a ver si te están engañando. Entonces estás como en un tira y afloja, que al final ni vas para un lado ni vas para otro. Y mientras estás en ese punto, tampoco te entregas completamente al Señor, ni llegas a conocerle, ni a vivir en su presencia completamente. Hasta que un día, yo creo que la vida del cristiano son decisiones. Y ese día tomé una decisión. Digo, mira, yo no sé, a lo mejor el día que me muera resulta que todo esto es mentira. Digo, pero también sé que mientras esté aquí viviendo, nada me va a hacer sentir ni ser tan feliz como ahora que estoy con el Señor. Qué bonito. Así que tomé la decisión y digo, y para adelante, y con todas las consecuencias. Y es curioso que a partir de ese momento fue cuando el Señor empezó a trabajar en mí y a transformarme, y ha habido muchos tiempos, ha habido de todo, porque ha habido momentos muy duros. Yo sentí ese momento como cuando tienes que cruzar un desierto y te dicen, la cantimplora. Dosifícatela hasta el final, ¿no? Wow. Y viene ese tiempo de desierto que es en el que el Señor empieza a podarte. Tenía trabajo. Empieza a podarte. Y la verdad que es que yo veo lo que era en aquel momento, lo que soy, y yo es que no me lo explico. Porque te digo, como ser... Simplemente el que yo me pueda estar quieta y ver cómo él hace las cosas, cuando es una persona dominante, que siempre ha tenido que estar controlándolo todo, que siempre se ha tenido que ganar todo a base de mucha lucha, y él simplemente cuando te dice estate quieta,
el estarse quieta y ver cómo él lo hace, es que me asombra a mí misma de que yo pueda hacer eso. Entonces, esa transformación que él ha ido haciendo, está claro que no se hace esas podas en los tiempos de bonanza. Claro. Se hacen en los tiempos que son un poco más de dificultades, de luchas, de muchos lloros, de muchos momentos, de muchas decepciones. Pero yo ahora me veo y veo que, aunque me he ido yo siento como vaciando poco a poco, yo creo que lo que se ha quedado en ese desierto ha sido un odre viejo. Que el Señor ahora me ha convertido en un odre nuevo y que Él va a seguir ahora llenando con cosas nuevas. Qué bueno. Y que he tenido que pasar por ese proceso. Y Era necesario. Era necesario que yo viviera ese momento con toda esa intensidad, porque si tú lo que te recibes ahí es más de lo que tienes, dices, bueno, en este tinglado lo dejo, Ya, es muy complicado. Claro. Pero fue tan intenso que es que no hay nada en este mundo que yo pueda decir, lo cambio por Él. Qué bonito. Eso es la gracia, ¿no? Que entra, llega como un rocío sobre una persona y sin forzar, llega, invade, sacia, ¿no? Llena cada vacío que aún uno mismo no se da cuenta de que uno iba acarreando vacíos o, como decías, estabas desquiciada de ti misma, pero sí. El Señor te conocía y te esperó y trabajó y te llenó y ese proceso, ¿no? Gracias a eso... a esa conversión, porque ya se convirtió ahí, el camino fue un poquito más sencillo, porque solo hubiera sido muy complicado haberte mantenido en el camino. Mercedes y yo siempre hemos hecho todo juntos. Yo la conozco a ella prácticamente desde los 17 años. No voy a decir la edad que tengo, pues no me da la gana. Pero muchos. Este es Antonio, les conocen ahora ya. Antonio Moreno, árbitro de fútbol. Pero todo lo hemos hecho juntos y entonces yo necesitaba que ella estuviera aquí conmigo en este camino y ahora el siguiente paso son nuestros hijos, evidentemente, y en esa batalla estamos. Pero hay una promesa del Señor y se va a cumplir, porque en este caminar vamos viendo cómo se van poco a poco cumpliendo todas las promesas y cómo vas empezando a confiar en Él y cada vez los retos son un poquito más grandes, más amplios y ves su grandeza. Para mí, tomar la decisión es lo mejor que he hecho en toda mi vida, el seguir al Señor. Nadie se puede arrepentir de seguir al Señor, nadie. Es algo que lo tienes que experimentar, no sirve que yo te lo cuente aquí. Da igual en la iglesia que estás. Sinceramente, da igual que estés en la iglesia católica, que estés en la iglesia evangélica, que estés donde estés, en una iglesia, pero tienes que tener claro a quién sigues, tienes que tener muy claro el enfoque de qué estamos haciendo, a quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que nos puede salvar, es el único que pagó el precio, es el único que murió por nosotros. Nosotros somos herederos, como dice la palabra, de su gracia. Somos herederos, tenemos una herencia y esa herencia solo la recibimos a través de alguien que muere. En este caso no fue un padre, fue el Hijo el que murió. Esa herencia la hemos recibido para tener esa vida eterna y para tener también la paz aquí en la tierra. Y en ese camino estamos. Da igual, ya te digo, dónde te congregues, pero tienes que tener muy claro a quién sigues, a quién dio la vida por ti y seguirle a Él con los ojos cerrados porque no te va a decepcionar jamás. Son pequeños pasitos de fe lo que vas dando, pero yo pongo muchas veces en el caso de que es como cuando conoces a una persona por primera vez. Al principio, para confiar en ella, no la conoces, no sabes cómo va a reaccionar. Lo primero son pasos de fe. Y cuando ves cómo reacciona, cómo responde, llega un momento en que es que, aunque te digan lo que quieran los demás, tú ya le conoces. Yeah. Entonces, y confías en él y sabes que nunca te va a dejar. Por ejemplo, el mayor crecimiento que hemos tenido nosotros a nivel espiritual fue el día que decidimos diezmar. Nosotros siempre hemos estado muy, muy justos, siempre haciendo muchas cuentas para terminar el mes. Y la encargada en este caso de las cuentas siempre he sido yo. Entonces, él empezó, también digo que es lo que hace la oración. Él empezó que quería diezmar.
nosotros nos tiramos el primer año que de aquí en la iglesia, lo que hacíamos eran ofrendas. O sea, Ustedes empezaron como sembradores en la radio, yo me acuerdo. Efectivamente. Sí. Yo empecé incluso antes de que conociera Mercedes al Señor. Y eso es una cosa que también hay que hablarlo. Cuando tú conoces al Señor en solitario, tú puedes diezmar de tu parte, pero lo que no debes de hacer es obligar a la otra persona a que te siga y hacer lo que tú haces. Entonces yo sí empecé a sembrar en lugar de diezmar en la radio, porque se estaba creando el verbo, la parte del Antiguo Testamento. Entonces se necesitaban fondos para grabar esos audios y yo empecé a sembrar a través, por una cuenta que me dio el pastor. Y eso trae su fruto, evidentemente. Esto de la siembra y la cosecha es una ley que se cumple sí o sí, seas creyente o no seas creyente. Es verdad. Eso existe. Es como la ley de la gravedad. Entonces solamente lo tienes que poner a prueba. Exacto. Entonces ahí yo empecé a sembrar, pero claro, ya cuando la pareja está unida en el Señor y tiene que dar un paso de fe, o sea, el diezmo, como te he comentado antes, para mí era algo impensable cuando estaba en la Iglesia Católica. Pero luego vas creciendo y vas creciendo en el espíritu y tienes esa necesidad. No es que tú dices voy a probarlo, no, era una necesidad. Y yo se lo comentaba a Mercedes y Mercedes, es que no podemos, es que cómo vamos a hacer. Incluso recuerdo que ella hizo una oración muy curiosa que decía, Señor, yo voy a diezmar, tú dame el dinero y yo siembro. No, yo decía, Señor, digo, tú aumentame los ingresos y yo te doy el diezmo. Y yo sentía en mi corazón que le decía, Señor, no, dame el dinero y dame el diezmo y yo aumentaré tus ingresos. Y así me tiré un tiempo orando en ese plan, Antonio esperando ahí con sus oraciones a que yo realmente cogiera ese valor o esa fe y tirara para adelante, ¿no? El caso que yo quería pensar muy bien, porque una vez que tú tomas esa decisión no hay marcha atrás. Yo no quería dar paso para adelante y otro para atrás, de ahora lo doy o no lo doy. Si lo doy es para siempre. Entonces ya cogí el valor suficiente o la convicción, no sé, yo creo que todo eso son cosas que empecé a sentir que tenía que hacerlo. Yo creo que el Señor trabaja en tu corazón y Él puso ese mismo querer que quería Antonio, me lo puso en mí. Y entonces un día le dije a Antonio, vamos a hacerlo. Bueno, él bailaba. y bueno, empezamos a hacerlo y no te puedo decir que desde ese momento todo fuera bien, porque no fue todo lo contrario. Nos tiramos un tiempo en el que, y digo todo lo contrario, pero ha sido el mejor tiempo para nosotros. De hecho, que antes que era el momento de mayor crecimiento espiritual que hemos tenido, porque pasamos a depender del Señor en todo, completamente en todo. Nos empezaban a venir averías que no sabíamos por dónde nos salía el dinero. Siempre aparecía alguien que lo arreglaba o aparecía alguien que de repente llegaba un hermano, ¿qué sentido que tengo que darte este dinero para que arregles tal cosa? Sin saber, o sea, ha sido... Veías la mano de Dios. Sí, sí, o sea, es un privilegio el poder ver al Señor en acción. Y en las finanzas y en todas las áreas. Sí, hemos llegado al punto en el que ves cómo ya antes de que pase te ha llegado la provisión. Sí. Hay veces que es en el momento, pero otras veces es antes. O sea, ves que dices, es que está pendiente completamente de ti. Entonces, ese nos ha llevado a andar de su mano, a conocerle, a confiar en él de una manera en que si a mí me sobrara de todo y no tuviera esa dependencia de él, no lo hubiera hecho. Sí. Y tal vez yo creo que cada uno, el Señor trabaja para que le conozcan de una manera. Mejor alguien es con sus hijos, otros son persecuciones en el trabajo, otro es, no sabe, cada uno sabe lo que es. Un área de su vida en la que tienes que acabar dependiendo de tal manera de él que es como le conoces. Entonces, a nosotros el diezmo nos cambió la vida. Y no me arrepiento para nada. He habido temporadas en que nos metieron en un ERTE y me tiré más de un año sin cobrar, la mitad del sueldo, y antes no llegaba con todo y de repente con medio sueldo me llegaba para todo. O sea, ¿cómo fue? No es que no sé cómo explicártelo, pero te llegaba el dinero de todos lados y al final terminabas el mes, ¿sabes? Sí. Y entonces vivo con una tranquilidad que antes no tenía.
teniendo dinero, ¿sabes? Entonces, eso nos cambió mucho la vida. Y el venir aquí a la iglesia, creo que es imprescindible para un cristiano. Ese punto a mí me gustaría mucho, porque quizás haya mucha gente que nos esté escuchando, gente como ustedes, a lo mejor algún cristiano submarino que le llamamos, que pueda estar escuchando o cree en Dios, incluso ora, lee la Biblia, pero en solitario, y que no se atreve a dar el paso de asistir a una iglesia. Ya no es que vengan aquí, si pueden ir a cualquier iglesia donde puedan estar cerca de su casa, pero dar el paso de unirte con otro grupo donde haya fe. Ahí es donde, como dice el Salmo 133, dice, ahí hay bendición y vida eterna. Ahí en esa comunidad, en esa fe donde se ora, donde se alaba. ¿Qué recomiendas? ¿Qué dices a toda la gente, Antonio, Mercedes? ¿Qué dicen? Pues lo que tú has dicho es que, sobre todo, que se congreguen para conocer al Señor. No, en solitario, un lobo solitario tiene muy pocas posibilidades de subsistir, pero en manada tiene una capacidad de éxito bastante amplia. No le tengan miedo, que rompan con las tradiciones, que rompan con esos muros, con el que dirán. El único que te tiene que importar de lo que diga es tu Padre Celestial, que te está observando, que te está protegiendo. Si pudiera transmitir el amor tan grande que tiene el Padre por ti, que me estás escuchando a través de las ondas, si pudieras captar ese amor tan inmenso, te darías cuenta de que no merece la pena nada de lo que vayas a encontrar en el mundo. Solo vas a querer estar a su lado, solo estar en su presencia. Y qué mejor manera de estar en su presencia que en compañía de otros en una congregación. Aquí, si decides venir a la Pasión por Cristo, seguramente que nos vas a conocer, porque estamos casi siempre en la puerta, te daremos un abrazo, te invitaremos a un café, sí. Pero si decides que sea otra, pues es que es importantísimo que estés ahí. Y luego quítate esos estereotipos también, como los tuve yo, de que si ofrendas, que si diezmo. O sea, lo único que necesitas para la salvación es conocer al Hijo de Dios. Es lo único. Lo demás es una cosa que te nace en el corazón y ya está. Es quitarte todas las demás tonterías y fijarte, enfocarte en el verdadero mensaje, que es creer en el Hijo de Dios que dio la vida por ti. Amén. Sí, esas personas que pasaron ese momento que pasé yo de recién conocerte al Señor, yo en ese instante me sentía como una persona nueva. Yo ya cosas que hacía antes no quería hacerlas. No es que no quería, es que ya no me salían. O sea, yo reaccionaba, cuando pasaban cosas, yo reaccionaba de forma diferente. Pero a mí donde más me costaba comportarme como de esa nueva naturaleza era precisamente en mi entorno. Y es porque la gente de tu alrededor te sigue mirando y te sigue tratando como la persona que tú eras. Ellos en sus ojos tienen lo que tú eras antes, no te ven de esa nueva manera. Y eso es lo que he sentido yo más con el Señor, que cuando yo le miro a los ojos veo a una persona que yo no reconozco. Y es porque Él te está mirando como lo que tú vas a ser. Entonces es muy difícil mantenerte firme en el camino cuando estás nada más que rodeado de personas que son ateas y que no te entienden. Porque acabas, si no tienes ese momento de congregarte con hermanos, con personas que hablan igual que tú, acaban tirando de ti. Porque te ves sola, porque ellos te tratan de la misma manera y esperan las mismas reacciones. Y si tú no te congregas, lees la palabra, te mantienes enchufado al Señor, tarde o temprano acabas otra vez cayendo en eso. Porque te miran te tratan de esa manera y tú acabas haciendo Sin embargo, vienes a la iglesia y hablas con personas que están en el familia. Claro. Y aunque tú te parezca que estás perdiendo familia, estás perdiendo a tus hijos, que estás perdiendo amigos, yo creo que lo primero que tienes que hacer es andar en ese camino y conocerle a Él. Y hay veces que hay que separarse un poquito para conocerlo. Pero yo estoy convencida de que el Señor nos va a devolver todo eso sanado y restaurado. Eso es mi convicción.
Amén. Y cuánta luz, cuánta experiencia, cuánto testimonio. Seguro que ahora mismo la familia de ustedes ya están viendo el cambio, la diferencia, y los que antes estarían juzgándole a ustedes ya ahora ya les pide consejo, oración quizás o apoyo. Así es. Así es. Nos hemos encontrado con testimonios de mis hijos que no asisten a la iglesia, pero que sí reciben esa palabra. Y incluso hablan de nosotros a sus amigos y a gente, y hemos conocido a gente que quería escuchar del Señor a través de ellos cuando ellos no les han predicado. Fíjate. Y cuando le preguntan a mi hija que se encuentra por la calle con otra persona que le está predicando, dicen, no, si nosotros ya pertenecemos a Pasión por Cristo. Lo declaran por fe sin estar todavía en Pasión por Cristo. Tienen unos hijos preciosos, ellos son una familia preciosa. Qué bueno es Dios, una semilla sembrada, un mensaje por la radio. Qué bonito testimonio. Muchas gracias, Antonio, Mercedes. Gracias, muchas a ti, gracias. Sonia. De verdad que nos bendice muchísimo ver vidas transformadas, vidas de verdad tocadas por el Señor, llenas, saciadas. Y vamos a invitar ahora a la audiencia para hacer una oración y terminar este tiempo, porque la hora de la radio es así, se nos va. Y lamentablemente quisiéramos seguir hablando, pero vamos a orar. Es muy importante para ti que estás escuchando. Quizás seas como Antonio o como Mercedes, o tengas algún familiar, o quizás no te atreves a hablar con tu compañero que no conoce al Señor. La palabra no vuelve vacía. La palabra es sembrar, y eso es una semilla poderosa. La tierra es nuestro corazón. Oramos para que el Espíritu Santo nos use y use nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, que seamos testimonio de su gracia. Y Padre, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por la vida de Antonio, de Mercedes, por su casa, su familia. Gracias por la obra preciosa que empezaste en sus vidas. Gracias porque esto va a continuar, y cada persona que está al otro lado escuchando ahora, Señor, este mensaje sea, Señor, también un tiempo de renacer, un tiempo de conectar contigo. Papá, haz tu obra como lo has hecho en Mercedes. Llena sus vidas, Señor, llena cada vacío, sacia, Señor, restaura, renueva, aviva. Necesitamos de ti, Señor. Oramos, papá, yo me pongo como la gente que está al otro lado escuchando, me pongo con ello y hago esta oración. Padre, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por dar tu vida por mí, Jesucristo, por perdonar todos mis pecados, por lavarme con tu sangre preciosa de toda maldad, por hacer de mí una nueva criatura. A partir de hoy, haz de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te despido. Y así, queridos, estamos terminando el día de hoy. Espero que haya sido de muchísima bendición para tu vida, para nosotros. De verdad, gracias, Antonio, gracias, Mercedes, una vez más. Y Dios nos siga bendiciendo y que sigamos haciendo programas así con gente maravillosa como ustedes. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta luego.